Con apenas 10 años de edad, Isabela era una niña especial en muchos sentidos. Nacida con una discapacidad física que limitaba sus movimientos, se desplazaba con la ayuda de una silla de ruedas, pero eso nunca apagó el brillo de sus ojos ni la fuerza de su espíritu. Isabela era una niña de cabello castaño y ojos color miel, siempre curiosos y llenos de vida. Le encantaba leer libros de aventuras, donde los héroes superaban grandes desafíos y encontraban sus destinos. Su cuarto era un refugio, repleto de libros, dibujos y pequeños proyectos de arte que creaba con dedicación y amor. A pesar de sus limitaciones, Isabela tenía un corazón aventurero y una sonrisa que podía iluminar el día de cualquier persona. La vida de Isabela, sin embargo, no era fácil. Después de la muerte de su madre, vivía con su padre y su madrastra, Clara. Su padre, un hombre trabajador, a menudo se ausentaba por largos periodos debido al trabajo, dejando a Isabela al cuidado de Clara. Clara, desafortunadamente, no veía en Isabela a la maravillosa niña que era. En lugar de eso, solo veía una carga. Los días de Isabela estaban marcados por la indiferencia y, a menudo, por la crueldad sutil de Clara. Pequeñas negligencias se sumaban, y Isabela pasaba la mayor parte del tiempo sola, soñando con un mundo donde pudiera ser amada y aceptada tal como era. Pero, incluso en las horas más oscuras, Isabela mantenía viva la esperanza en su corazón. Creía que algún día, de alguna manera, su vida podría cambiar para mejor. Isabela asistía a una escuela pública, donde encontraba refugio en los libros y en las pocas amistades que lograba cultivar. Sus compañeros la admiraban por su valentía e inteligencia, pero también sabían que llevaba una tristeza profunda, oculta tras su valiente sonrisa. Y es aquí donde comenzamos nuestra historia, un relato de abandono, lucha y, sobre todo, la increíble capacidad humana de transformar el dolor en fuerza. La jornada de Isabela estaba a punto de tomar un giro inesperado, llevándola a encontrar personas que cambiarían su vida para siempre. Era una mañana gris cuando Clara, la madrastra de Isabela, decidió que ya no podía cargar con la carga de cuidar a la niña. Con una expresión fría y decidida, Clara llevó a Isabela de paseo al centro de la ciudad. Isabela, siempre esperanzada, pensó que sería un día diferente, tal vez una oportunidad rara de conectarse con su madrastra. En el centro de la ciudad, el movimiento era intenso. Personas apresuradas iban y venían, los autos pasaban, y el sonido de las conversaciones y bocinas llenaba el aire. Clara empujó la silla de ruedas de Isabela hasta una plaza concurrida y, sin decir una palabra, se detuvo junto a un banco. Isabela miró a su alrededor, confusa y un poco asustada, sin entender qué estaba pasando. Clara miró a Isabela con una frialdad que la niña nunca había visto antes. «Quédate aquí», dijo Clara secamente, dándose la vuelta y caminando rápidamente hacia lejos. Isabela llamó por ella, pero la voz de Clara se perdió en el murmullo de la ciudad. El corazón de Isabela latía acelerado y lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba sola, abandonada en un lugar extraño, sin saber qué hacer o a dónde ir. El tiempo parecía detenerse para Isabela. Miraba a su alrededor, viendo a extraños pasar, ninguno de ellos notando la angustia en sus ojos. Intentó recordar el camino de regreso a casa, pero la confusión y el miedo hacían imposible pensar con claridad. La sensación de desamparo era abrumadora. Pasaron horas, e Isabela permaneció allí, paralizada por el miedo y la incertidumbre. El sol comenzó a ponerse, y las sombras de la noche empezaron a envolver la ciudad. El frío de la noche trajo consigo una sensación aún más profunda de soledad. Isabela se sentía invisible, olvidada por todos, incluso por aquellos que deberían cuidarla. Sin embargo, en medio de la desesperación, algo dentro de Isabela se negaba a rendirse. La pequeña llama de esperanza que siempre mantuvo en su corazón comenzó a brillar un poco más fuerte. Sabía que tenía que ser fuerte, que de alguna manera, alguien la vería y la ayudaría.
y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, la jornada de Isabela para encontrar su destino estaba apenas comenzando. Sola y vulnerable, pero con una determinación silenciosa, esperaba un milagro, una mano amiga que la rescatara del abandono y la llevara a un lugar donde finalmente pudiera ser amada y valorada. A medida que avanzaba la noche, el centro de la ciudad se transformaba en un lugar aún más intimidante. Las luces de las tiendas y restaurantes comenzaban a apagarse, y el número de personas en las calles disminuía. El ruido constante de las horas pico fue reemplazado por un silencio inquietante, roto solo por el sonido ocasional de pasos distantes y murmullos aleatorios. Isabela, sola en el banco de la plaza, sentía que la desesperación aumentaba. El frío de la noche se infiltraba en sus huesos, y la oscuridad a su alrededor parecía reflejar el vacío que sentía por dentro. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora estaban llenos de lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro. Pensaba en su madre, quien siempre la protegía y cuidaba con tanto cariño. La nostalgia apretaba su pecho y hacía que el abandono de Clara pareciera aún más cruel. Isabela se preguntaba por qué su madrastra había hecho eso, por qué la había dejado sola en un lugar desconocido, sin siquiera una explicación. El miedo de no volver a ver su hogar, sus pocas amigas de la escuela y hasta los libros que tanto amaba, pesaba sobre ella. Isabela intentó recordar las historias de sus héroes favoritos, aquellos que enfrentaban grandes desafíos y salían victoriosos. Quería creer que, como ellos, podría encontrar una salida a su situación. Pero la realidad parecía mucho más dura que cualquier historia que hubiera leído. Con las manos temblorosas, Isabela se abrazó a sí misma, tratando de calentarse. Su estómago rugía de hambre, pero la sensación de vacío emocional era aún más dolorosa. Miraba a las pocas personas que pasaban, deseando que alguien notara su desesperación y le ofreciera ayuda. Sin embargo, la mayoría pasaba apresuradamente, preocupada por sus propias vidas. La soledad y el desamparo que sentía eran abrumadores. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, e Isabela luchaba por no ser consumida por el miedo. La incertidumbre del futuro la aterrorizaba, pero en algún lugar profundo de su corazón, una pequeña voz determinada susurraba que no se rindiera. Mientras la noche se alargaba, Isabela se aferró a esa pequeña llama de esperanza. Sabía que tenía que ser fuerte, que tenía que creer que algo bueno sucedería. Incluso en medio de la oscuridad y la desesperación, Isabela se negaba a dejar morir la esperanza. Y así, sola y vulnerable, pero aún decidida a encontrar su camino, Isabela continuó esperando, creyendo que de alguna manera, alguien vendría en su auxilio y la ayudaría a encontrar un destino mejor. Mientras la noche se profundizaba y la ciudad a su alrededor se sumergía en silencio, Isabela sintió que el peso de la desesperación aumentaba. El frío cortante y la oscuridad hacían que el entorno fuera aún más amenazador. Isabela, encogida en su silla de ruedas, intentaba calentarse, pero la sensación de abandono parecía penetrar en su cuerpo tan profundamente como el frío de la noche. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de ayuda. El viento soplaba hojas secas por las aceras desiertas, y el sonido distante de un perro ladrando era la única compañía que tenía. Sus pensamientos corrían descontroladamente, y la soledad parecía crecer con cada segundo que pasaba. Isabela intentó recordar algo que pudiera ayudarla. Intentó recordar el número de teléfono de alguien que conociera, pero su mente estaba confundida por el miedo y el agotamiento. El hambre hacía que su estómago doliera, pero era el dolor emocional lo que realmente la atormentaba. En un momento de desesperación, Isabela decidió pedir ayuda. Con una voz débil y temblorosa, comenzó a gritar: «¡Alguien, por favor, ayúdeme!». El sonido de su propia voz resonando por las calles desiertas parecía amplificar su soledad. Esperó, con la esperanza de que alguien escuchara sus gritos y viniera a su rescate, pero el silencio fue la única respuesta que recibió. Isabela intentó mover su silla de ruedas,
pero el cansancio y la debilidad hacían que la tarea fuera casi imposible. Cada movimiento parecía un esfuerzo monumental, y la frustración comenzaba a apoderarse de ella. Lloraba silenciosamente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras se sentía cada vez más impotente. En ese momento de desesperación, Isabela recordó las historias que su madre solía contarle antes de dormir. Historias de valentía y esperanza, donde los personajes principales siempre encontraban una manera de superar las adversidades. Estos recuerdos trajeron un poco de consuelo y fuerza a su corazón cansado. Sabía que no podía rendirse. Justo cuando comenzaba a sentir que no tenía más fuerzas, Isabela escuchó pasos acercándose. Su corazón se aceleró. ¿Podría ser alguien dispuesto a ayudarla? Miró en dirección al sonido, intentando ver a través de las sombras de la noche. La esperanza se reavivó, mezclada con miedo e incertidumbre. Los pasos se acercaron más, y una figura surgió de la oscuridad. Isabela contuvo la respiración, esperando que esa fuera la ayuda que tanto necesitaba. Lo que no sabía era que ese momento marcaría el inicio de un gran cambio en su vida, un cambio que la llevaría a encontrar bondad, solidaridad y un nuevo camino. Los pasos que Isabela oyó acercarse revelaron una figura en medio de la oscuridad. La luz tenue de un poste de la calle iluminaba parcialmente el rostro de una mujer de mediana edad con una expresión de preocupación y amabilidad. Su nombre era Marina, una enfermera que volvía a casa tras un largo turno en el hospital. Marina notó de inmediato a la niña sola y vulnerable en la plaza. Sin dudarlo, se acercó y se arrodilló junto a Isabela. «Hola, querida, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí sola?» La voz de Marina era suave y reconfortante, y sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Isabela, aún temblorosa y asustada, intentó explicar su situación entre sollozos. «Mi madrastra, ella me dejó aquí. No sé a dónde ir, tengo miedo». Las palabras salieron entrecortadas por las lágrimas, pero Marina entendió lo esencial de la historia. Sin perder tiempo, Marina sacó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de Isabela, intentando calentarla. «Ahora estás segura. Te cuidaré. Vamos a descubrir qué hacer juntas, ¿de acuerdo?» La voz tranquila de Marina comenzó a aliviar la tensión en el pecho de Isabela, quien sintió que un hilo de esperanza resurgía. Marina tomó su celular e hizo una llamada rápida. Mientras esperaban, conversó con Isabela, haciéndole preguntas suaves sobre su vida, tratando de mantenerla calma y distraída. Pocos minutos después, un coche llegó y un hombre salió. Era Carlos, el esposo de Marina, que vino para ayudar a llevar a Isabela a un lugar seguro. Con cuidado y ternura, Marina y Carlos ayudaron a Isabela a entrar en el coche. La llevaron a su casa, donde un ambiente acogedor y seguro la esperaba. Marina preparó una comida caliente mientras Carlos encendía la chimenea para calentar la sala. Isabela, aún asustada pero sintiéndose más segura, comenzó a relajarse en el ambiente confortable. Después de la cena, Marina y Carlos se sentaron con Isabela y comenzaron a hablar sobre los próximos pasos. «Vamos a ayudarte a encontrar un lugar seguro donde puedas quedarte y cuidarte bien», prometió Marina. Isabela, por primera vez en horas, se sintió verdaderamente protegida y cuidada. La bondad de Marina fue el primer paso para cambiar la vida de Isabela. A partir de ese encuentro, comenzó a formarse un movimiento de solidaridad, y la pequeña llama de esperanza en el corazón de Isabela comenzó a brillar con más fuerza. Con el paso de los días, a medida que Isabela se sentía más segura y cómoda, comenzó a abrirse más sobre su pasado. En largas conversaciones con Marina, Carlos, Ana y Jorge, reveló detalles de su vida antes del abandono, permitiendo que todos comprendieran mejor la profundidad de su experiencia y los desafíos que había enfrentado. Isabela habló sobre su madre, una mujer amorosa y dedicada que le había enseñado a nunca perder la esperanza, incluso ante las dificultades. La muerte prematura de su madre
Fue un golpe devastador para la niña, que, siendo muy joven, tuvo que lidiar con la pérdida de su principal apoyo emocional. La entrada de Clara en su vida trajo una nueva ola de desafíos. Inicialmente, Clara parecía querer cuidar de Isabela, pero con el tiempo, su indiferencia y crueldad se hicieron evidentes. Isabela relató episodios de negligencia y maltrato, describiendo cómo Clara la dejaba sola por largos periodos, muchas veces sin suficiente comida o cuidados adecuados. La escuela y los libros eran los únicos refugios de Isabela, donde podía escapar temporalmente de la dura realidad y encontrar consuelo en las historias de coraje y superación. Marina y los demás escuchaban con atención y compasión, asegurándole a Isabela que ahora estaba segura y que nunca más tendría que pasar por esos sufrimientos. Comenzaron a entender la profundidad del trauma que la niña había experimentado y la increíble resiliencia que había mostrado al sobrevivir a todo eso. Ana, la maestra, quedó especialmente conmovida al saber que, a pesar de todas las dificultades, Isabela mantenía un desempeño escolar notable. «Es una niña brillante y decidida», dijo Ana a Marina y Carlos. «Tenemos que asegurarnos de que tenga todas las oportunidades para florecer». Jorge, el psicólogo, trabajó con Isabela para ayudarla a procesar estas experiencias traumáticas. Usando técnicas de terapia y actividades lúdicas, ayudó a Isabela a expresar sus sentimientos y a comenzar a sanar las profundas heridas emocionales. También comenzó a enseñarle estrategias de afrontamiento y resiliencia, fortaleciéndola emocionalmente para el futuro. Mientras tanto, María, la empresaria, utilizó su red de contactos para encontrar más recursos y oportunidades para Isabela. Se puso en contacto con ONGs y programas de apoyo a niños en situación de vulnerabilidad, buscando asegurar que Isabela recibiera el mejor cuidado posible. El descubrimiento de la historia de Isabela no solo conmovió a todos los involucrados, sino que también fortaleció la determinación de la comunidad de proporcionarle un futuro brillante. Cada fragmento de su historia revelaba la increíble fuerza y valentía de Isabela, inspirando a todos a unirse aún más para ayudarla a encontrar su verdadero destino. La jornada de Isabela, marcada por el dolor y el abandono, ahora se transformaba en una historia de esperanza y recuperación. Con la ayuda de tantas personas bondadosas, comenzaba a ver un futuro lleno de posibilidades, donde podría realizar sus sueños y encontrar la felicidad que tanto merecía. A medida que la historia de Isabela se difundía entre la comunidad, comenzó a atraer la atención de personas fuera del círculo inicial de apoyo. La profesora Ana, profundamente conmovida por la determinación y resiliencia de Isabela, decidió compartir la historia de la niña en una reunión escolar, destacando la importancia de la empatía y el apoyo comunitario. La reacción fue inmediata. Maestros, padres y alumnos se unieron para ayudar a Isabela. La escuela organizó una campaña de recaudación de fondos para asegurar que tuviera todo lo que necesitaba, desde materiales escolares hasta cuidados médicos especializados. La comunidad escolar mostró un apoyo increíble, e Isabela comenzó a sentirse verdaderamente acogida y valorada. Un día, durante una de las sesiones de terapia con Jorge, el psicólogo, él sugirió que Isabela escribiera su historia. «Tienes una voz poderosa, Isabela. Tu historia puede inspirar a muchas otras personas a nunca rendirse, incluso ante las dificultades», le dijo. Isabela, entusiasmada con la idea, comenzó a escribir sobre sus experiencias, sus sueños y sus esperanzas para el futuro. Al mismo tiempo, María, la empresaria, utilizó su red de contactos para llevar la historia de Isabela a un público aún mayor. Se puso en contacto con Laura, una periodista de un periódico local que ya había escrito sobre causas sociales. Laura, al escuchar sobre Isabela, se interesó de inmediato y decidió hacer un reportaje detallado. Laura pasó días entrevistando a Isabela, Marina, Carlos, Ana, Jorge y otros miembros de la comunidad que habían sido tocados por la historia de la niña. Documentó cada detalle, desde el cruel abandono hasta la increíble movilización de apoyo que se formó alrededor de Isabela. Las palabras de Isabela, llenas de sinceridad y esperanza,
resonaron profundamente en Laura, quien se comprometió a contar su historia de la forma más sensible e inspiradora posible. Cuando el reportaje se publicó, la repercusión fue enorme. La historia de Isabela tocó los corazones de miles de lectores, que se emocionaron con su valentía y resiliencia. El reportaje no solo destacó los desafíos que Isabela había enfrentado, sino también la increíble bondad y solidaridad de la comunidad que la apoyó. Los medios nacionales pronto se enteraron de la historia. Isabela fue invitada a entrevistas en programas de televisión y radio, donde pudo compartir su jornada y agradecer públicamente a todos los que la ayudaron. Cada entrevista era una nueva oportunidad para inspirar a otras personas a actuar con compasión y solidaridad. La historia de Isabela comenzó a tener un impacto profundo y duradero. Organizaciones e individuos de todo el país se movilizaron para ofrecer apoyo, no solo a Isabela, sino a otros niños en situaciones similares. Programas de apoyo a niños en situación de vulnerabilidad recibieron más atención y recursos, gracias a la visibilidad generada por la historia de Isabela. Con cada nuevo día, Isabela se fortalecía más. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, mostrando a todos que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar bondad y apoyo. Su historia, ahora conocida por muchos, continuaba inspirando y transformando vidas, sacando a la luz lo mejor de la humanidad. La historia de Isabela, ampliamente difundida por los medios, desencadenó una ola de solidaridad y empatía en todo el país. Personas de diversas partes, tocadas por la jornada de la niña, comenzaron a enviar cartas, regalos y mensajes de apoyo. Isabela, que antes se sentía sola y olvidada, ahora estaba rodeada por una comunidad nacional que la acogía y valoraba. Marina y Carlos fueron inundados con llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas queriendo ayudar. Médicos y especialistas ofrecieron consultas y tratamientos gratuitos para asegurar que Isabela tuviera la mejor asistencia posible. Psicólogos y terapeutas voluntarios se presentaron para continuar el trabajo iniciado por Jorge, proporcionando apoyo emocional continuo para la niña. Ana, la maestra, organizó una serie de eventos en la escuela para recaudar fondos y aumentar la concienciación sobre las dificultades que enfrentan los niños en situaciones similares. Los niños y los padres participaron entusiastamente, contribuyendo con dinero, tiempo y recursos. El apoyo de la comunidad escolar fue esencial para asegurar que Isabela y otros niños vulnerables tuvieran oportunidades de educación y desarrollo. Una de las iniciativas más impactantes fue la creación de una fundación en nombre de Isabela, con el objetivo de apoyar a niños con discapacidades y en situación de riesgo. María, la empresaria, lideró este esfuerzo, utilizando su experiencia y contactos para establecer la fundación y asegurar su sostenibilidad. La fundación no solo ofrecía asistencia financiera y médica, sino que también promovía programas de inclusión y capacitación para niños y sus familias. Mientras tanto, la historia de Isabela continuaba inspirando a personas en todas partes. Movimientos comunitarios comenzaron a surgir, enfocados en ayudar a niños y adolescentes que enfrentaban situaciones de abandono o negligencia. La historia de una niña que, a través de la bondad y la solidaridad, encontró un nuevo destino, se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza y acción colectiva. Isabela, aunque aún joven, comenzó a darse cuenta del impacto positivo que su historia estaba causando. Fue invitada a hablar en eventos y conferencias, donde compartía su experiencia y alentaba a otros niños a nunca renunciar a sus sueños. Su voz, antes silenciada por el miedo y el dolor, ahora resonaba fuerte y clara, trayendo inspiración y fuerza para muchos. Con el tiempo, Isabela vio la movilización a su alrededor como una misión personal. Se involucró activamente en las actividades de la fundación y en los eventos comunitarios, deseando devolver la bondad que había recibido. Cada día traía nuevas oportunidades para crecer y aprender, rodeada de un amor y apoyo que nunca imaginó posible. La repercusión pública de la historia de Isabela no solo cambió su vida, sino que también despertó la conciencia y el corazón de muchas personas.
El movimiento de solidaridad que se formó a su alrededor mostró que, incluso en las circunstancias más difíciles, la compasión y la empatía pueden transformar vidas y crear un futuro más brillante para todos. Con la fundación establecida en su nombre, Isabela comenzó a ver cambios significativos en su vida cotidiana. Las donaciones y los recursos que llegaban de todas partes del país proporcionaron a ella y a muchos otros niños en situación de vulnerabilidad un apoyo fundamental. Médicos, psicólogos y educadores voluntarios se movilizaron para asegurar que Isabela tuviera acceso a los mejores tratamientos y oportunidades educativas. Isabela comenzó a asistir a una escuela especializada que atendía a niños con necesidades especiales. Allí, no solo recibió una educación adaptada a sus necesidades, sino que también encontró un entorno inclusivo y acogedor. Por primera vez, Isabela estaba rodeada de compañeros que entendían sus dificultades y compartían sus experiencias. Hizo nuevas amistades y encontró en sus maestros mentores dedicados. En la nueva escuela, Isabela descubrió una pasión por el arte. Las clases de pintura y escultura se convirtieron en su refugio, un espacio donde podía expresar sus emociones y creatividad. Sus trabajos artísticos comenzaron a llamar la atención de sus maestros, quienes alentaron su talento y la ayudaron a participar en exposiciones locales. El arte se convirtió en una forma poderosa de Isabela para conectarse con el mundo y compartir su historia de manera visual. Mientras tanto, la fundación continuaba creciendo. María y su equipo expandieron los programas de apoyo, alcanzando a más niños y familias necesitadas. Isabela, ahora una adolescente segura y articulada, participó activamente en las actividades de la fundación. Visitaba escuelas, hospitales y comunidades, compartiendo su historia e incentivando a otros niños a creer en sí mismos y a nunca renunciar. Durante uno de esos eventos, Isabela conoció a una niña llamada Sofía, que también enfrentaba desafíos debido a una discapacidad física. Inspirada por Isabela, Sofía comenzó a involucrarse en las actividades de la fundación y a explorar sus propias pasiones. La amistad entre las dos niñas creció, y juntas se convirtieron en embajadoras de la causa, mostrando que con amor y apoyo, cualquiera puede superar las adversidades. En el ámbito familiar, Isabela continuó fortaleciendo los lazos con sus tíos, primos y amigos antiguos. Tía Marta y tío Juan se convirtieron en figuras centrales en su vida, ofreciendo orientación, amor y sabiduría. Ellos organizaban frecuentemente reuniones familiares, donde la casa de Marina y Carlos se llenaba de risas, historias y amor. La relación de Isabela con Marina y Carlos también floreció. Ellos la consideraban su hija y estaban inmensamente orgullosos de cada uno de sus logros. Marina, especialmente, sentía una profunda conexión con Isabela, viendo en ella la prueba viviente de que la bondad y el amor pueden transformar vidas. El apoyo de Sofía, la fisioterapeuta, también continuó siendo crucial. Con sesiones regulares de fisioterapia, Isabela alcanzó una mayor independencia física. Participó en eventos deportivos adaptados y, con el incentivo de Sofía, descubrió una pasión por la natación. El agua le daba una sensación de libertad y poder, y se destacó en competiciones, ganando medallas y elogios. Poco a poco, Isabela fue construyendo un nuevo comienzo lleno de logros. Sus experiencias, tanto dolorosas como victoriosas, la moldearon en una joven fuerte, determinada y compasiva. No solo superó los desafíos de su pasado, sino que también utilizó su historia para iluminar el camino de otros. Cada logro de Isabela fue un testimonio de su resiliencia y de la fuerza de la comunidad que la rodeaba. Había transformado el abandono y el dolor en una narrativa de esperanza y éxito, inspirando a todos a su alrededor a creer en el poder de la compasión y la solidaridad. A medida que pasaban los años, Isabela se convirtió en un ícono de resiliencia e inspiración. Su jornada, desde el cruel abandono hasta los innumerables logros, tocaba profundamente a aquellos que conocían su historia. La fundación continuaba creciendo, ayudando a miles de niños y sus familias, proporcionándoles la oportunidad de un futuro mejor. Isabela,
ahora una joven adulta, decidió seguir sus estudios en artes y psicología. Su objetivo era combinar sus dos pasiones para ayudar a otros niños a superar traumas y encontrar su propia voz a través del arte. Ingresó a la universidad con una beca de estudios, fruto de su talento y dedicación, y se destacó tanto académicamente como líder estudiantil. En uno de los discursos que hizo durante un evento de la Fundación, Isabela compartió una reflexión profunda sobre su jornada. La vida me ha enseñado que, no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay una luz de esperanza. El amor y el apoyo de una comunidad pueden transformar el dolor en fuerza y la oscuridad en luz. Yo soy la prueba viviente de que nunca debemos rendirnos, no importa cuán difícil sea la batalla. Las palabras de Isabela resonaron profundamente en todos los presentes. Su historia no era solo sobre superación personal, sino también sobre el poder del colectivo, de la empatía y de la acción comunitaria. Había transformado su dolor en una fuerza motriz para el bien, influyendo positivamente en la vida de muchos a su alrededor. La Fundación, ahora una organización reconocida nacionalmente, continuaba expandiendo su alcance. Programas de arteterapia, educación inclusiva y apoyo psicológico se multiplicaron, beneficiando a niños de varias regiones. Isabela, como cofundadora y embajadora, estaba directamente involucrada en cada nueva iniciativa, asegurando que los valores de compasión y solidaridad permanecieran en el corazón de todo lo que hacían. Los reencuentros familiares que marcaron el comienzo de su nueva jornada florecieron en relaciones fuertes y amorosas. Tía Marta y tío Juan eran presencias constantes en su vida, ofreciendo apoyo incondicional. Marina y Carlos, que la acogieron como hija, sentían un inmenso orgullo al ver en la mujer que Isabela se había convertido. Isabela también mantuvo su amistad con Sofía, la fisioterapeuta, que continuaba siendo una mentora y amiga cercana. Las dos colaboraban frecuentemente en programas de la Fundación, combinando sus conocimientos para ofrecer apoyo integral a los niños atendidos. La amistad entre Isabela y Sofía, marcada por respeto y admiración mutuos, era un ejemplo del impacto positivo que las conexiones humanas pueden tener. Mientras Isabela miraba hacia el futuro, sabía que aún había muchos desafíos que enfrentar, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarlos. Su historia era un testimonio de que, con amor, apoyo y determinación, cualquier obstáculo puede ser superado. La conclusión de la jornada de Isabela era más que un final feliz, era un nuevo comienzo. Un comienzo donde ella, armada con las lecciones del pasado y la fuerza del presente, podía continuar inspirando y transformando vidas. La niña que fue abandonada en el centro de la ciudad ahora era una mujer fuerte, determinada y compasiva, lista para enfrentar el mundo y ayudar a otros a encontrar su propio camino. Y así, la historia de Isabela nos recuerda la importancia de la empatía, de la acción comunitaria y del poder transformador del amor. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede encender la llama de la esperanza en alguien, guiándolos hacia un futuro mejor y más brillante.